lluvia desde el punto más alto de la cuenca hasta el punto de cierre o de salida de la cuenca. En el caso de una cuenca rectangular, ¿qué pasa? Los cursos los cursos o los drenajes son mucho más largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuenca es más ancha que larga, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo en que la gota de lluvia, entiéndase como que es la lluvia en realidad, esperen que voy a admitir a alguien que quiere ingresar. Acuérdense en que la precipitación que cae acá tiene que recorrer este espacio, ¿sí? En el tiempo de concentración hablamos, bueno, de la gota de lluvia que se traslada desde acá hasta acá. ¿Y por qué el tiempo de concentración? Espérenme. Hoy siguen entrando, espérenme. La consulta decía, ¿por qué en una cuenca redonda el tiempo de concentración es mayor? Porque en la cuenca redonda tiene la escorrentía, ¿sí? La precipitación que se transforma en escorrentía, tiene que trasladarse o recorrer más espacio porque los cauces son más largos, porque justamente la cuenca, más entran ahí, porque la cuenca es más ancha que larga. Entonces tiene más tiempo, más espacio y por lo tanto demora más tiempo en recorrer. En cambio, en una cuenca esta como la que ven acá, que es rectangular, ¿qué pasa? Los cursos son más pequeños porque la cuenca es más larga que ancha en este caso. Acá era más ancha que larga y acá es más larga que ancha. Entonces los cursos y la precipitación transformada en escorrentía que llega al cauce principal tiene que recorrer menos espacio y confluye mucho más rápido y por lo tanto el tiempo de concentración es digamos, menor, ¿no es cierto? En esta cuenca yo puedo tener un tiempo de concentración, por ejemplo, de 20 minutos y acá de 5 minutos, por darle un ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la longitud de los cauces. Acuérdense que la fórmula que estábamos utilizando para calcular el tiempo de concentración es la fórmula de Kirchhoff que relaciona la pendiente del cauce y la longitud del cauce principal. Entonces esa es la explicación, ¿sí? El tiempo de concentración está muy vinculado también a la forma de la cuenca, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara con eso. Ahí admito a alguien más. Y creo que la cuenca, Carla, esperen un ratito. Así cerramos lo de tiempo de concentración. Ingrid, que preguntaba, que también tenía una duda en el tiempo de concentración, dice, el resultado es en decimal, pero se expresa en horas. El resultado que te da la fórmula de Kirchhoff te la da en minutos, no te la da en decimal. Acuérdate eso, es minutos, eso te da minutos y los transformábamos después en horas, si era necesario. Por ahí me da muchos minutos, no sé, me da 150 minutos, entonces por ahí es más práctico, práctico ponerlo en horas. Pero recuerden que en el tiempo de concentración en Kirchhoff no es en decimal, sino que te da en minutos. Ingrid, no sé si estás conectada y ¿Profe? sí. Sí, sí, sí estoy. Pasa que yo tenía esa duda porque, o sea, en la fórmula está que L es la longitud máxima del cauce y esa está expresada en kilómetros y la Ujú, pendiente es decimal. Por eso es que ahí me sí. quedaba dudas de... No, pasa de que acordate que la fórmula tiene unos exponenciales, no sé, Sí, elevado a la menos, no sé, 0,300, no sé, 77. sí, Sí. una cosa así. Y además tiene unos números adelante y atrás la fórmula. Entonces eso directamente lo convierte a minutos. El tiempo Ah, de bien. concentración va a minutos. Sí, por Ah, más de que sí ponemos la pendiente en metro a metro o al tanto por uno, como decimos, en decimal, y la longitud del cauce va en kilómetros. ¿Sí? ah, bien, 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 profe. Bueno, gracias. Bueno, y Profe, ahora sí, Anastasia. el TC no estaba en horas y lo pasábamos a minutos. A ver,
Profe, no se le escucha. Profe, tiene el micrófono apagado. Decía, con ustedes habíamos visto la cuenca o la capato, ¿no? Con eso. Creo Sí, que profe. acá está. Vamos a ver acá. Sí, a ver, miren, yo ahí le transmitir, ahí le comparto. Ahí está. Sí, ahí que yo recién había dicho que eran minutos, no. El tiempo de concentración es en horas, ¿sí? Es la fórmula de Kirchhoff, esta que tenemos acá. O sea, no es en decimal, sino que son horas, ¿sí? Entonces te puede dar capaz 0,30 horas, entonces a 0,30 la pasás a minutos, ¿sí? ¿Quién era la que había hecho la consulta primero? A ver, Yo, profe. Ingrid. O sea, volviendo a tu consulta, no es que queda en decimal, eso quedó entendido. O sea, el tiempo de concentración no es decimal, sino que en realidad te da en horas, ¿sí? Entonces, en el caso de la cuenca acá que habíamos trabajado, eh, nos daba no sé cuántas, 0,30, una cosa así. 1,13 me da mi profe. ¿Cuántos les dio a ustedes? Porque 1,13 sería eso horas. 0,57 me dio. Claro, yo no tengo acá el resultado, pero esto te da, pasándolo, te lo da en 32 minutos. De todos modos, ¿alguien lo tiene ahí resuelto al práctico? A ver, espérenme que busco el que tengo resuelto yo acá. Bueno, pero para no demorar, esa fórmula te da en horas, ¿sí? Y esas horas las podés pasar a minutos. Fíjate cuando haces los cálculos de estar colocando bien los exponenciales de la fórmula, porque a veces pasa de que no calculamos bien esa parte y ahí es donde está a veces el error, ¿sí? Bien, profe. A ver, espérenme que busco acá. Acá tengo los prácticos resueltos. Este es el foro de caudal. Este, a ver. Sí, también me da 32 minutos, pero de todos modos, a ver, que esta la vieron con otra fórmula. Profe, Sí. ¿y cómo interpreta ese resultado del tiempo de concentración? ¿Lo hago teórico? El- ¿Cómo? ¿Lo hago teórico la interpretación? ¿O cómo sería la forma correcta para el Lo que práctico? pasa es que con ustedes no vimos la... Ah, sí, acá. Espérate.
Sí, vimos con ustedes. Ahí vuelvo a proyectar. Fíjense en que hay esta tabla donde te dice que si tu tiempo de concentración va entre 0 y 41 minutos, 41,7 es rápido. Si va entre 41,8 y 83 es moderado, y si va entre 83 y 125 minutos es lento, ¿sí? Entonces, esto está sacada, esta fórmula, de un libro, digo, esta interpretación de un libro, no me acuerdo cuál es el autor en este momento, pero estas pueden utilizar como para interpretar si el tiempo de concentración es rápido, moderado o lento, ¿sí? Ah, bien, gracias. E igual esta presentación está ahí está en el Face, ¿no? Así como para que ustedes las puedan ver cómo interpretar, ¿sí? Se interpreta desde ahí. Profe, tengo una consulta con respecto al tiempo de concentración. Nos piden que pongamos la longitud máxima del cauce principal. Cuando uso ese valor, me da 2,23 el TC. Teníamos que usar 137,836 kilómetros. Es la longitud del cauce principal. La longitud del cauce principal, acá está, orden 4. ¿Cuánto me dijiste que te daba? 2,23. La longitud. No, el TC. La longitud No. me da 137,836 kilómetros. Ujú. Sí. Pero- A mí me da Y a mí me da esa, 23,95 kilómetros. Profe, claro, ahí está el problema del Profe, cálculo. hay que sacar con la... Miren, ahí les paso. Eso está también en el PowerPoint que está subido. El cauce, digamos, el cauce principal es este que tenemos acá. ¿Sí? Esto que ustedes tienen acá que serían los 137,836, es la suma de todos los cauces. Pero nosotros necesitamos solo del cauce principal, que es el del orden 4 y que tenemos uno solo, que es este. 22,085 kilómetros sería. Por eso es que te da el tiempo de concentración muy alto, ¿sí? ¿Quién era que había hecho la consulta? Noelia, sí. Sí. Bueno, tenía esa duda porque después ayer en la clase de la profe también decía de que ese mismo valor, los 137, lo usamos para pendiente media del curso principal. No, lo que Ahí pasa es que tenía una duda fíjense en con la eso. tabla, fíjense en la tabla, ahí, esta tabla tiene todos los órdenes. Por ejemplo, el orden 1 tenemos 38 cauces de orden 1 y al final está la sumatoria de todos los cauces, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para la relación de bifurcación, no me acuerdo para qué, no, para otros cálculos los necesitamos. Pero justamente la longitud, el cauce principal de esta cuenca es el cauce de mayor orden, que es el orden 4, ¿sí? Este orden 4, su longitud es 22.085 metros, o sea, 22,085 kilómetros, ¿sí? Este total que tenía acá de 137 es el total de la longitud de los 54 cauces que tenemos en la cuenca, ¿sí? Entonces este no es el valor del cauce principal, sino este, el 22,085. Profe, no está mostrando la pantalla. No estamos viendo. Bueno, pero de todos modos es lo que recién les mostré, chicas. O sea, ustedes esto lo tienen en el Face, ¿sí? Este es el valor orden 4, el mayor orden de cauce que tenemos en la cuenca, el cauce principal, ¿sí? Ahora, esa longitud que tenemos acá es la que se considera como la longitud del cauce principal.
Esto que por ahí algunos lo tomaron como la longitud del cauce principal, estos 137.836 metros, es la sumatoria de las longitudes de los 54 cauces que tenemos, o sea, de la totalidad de los cauces en la cuenca. O sea que es erróneo usar este valor, este que vemos acá, para calcular el tiempo de concentración, ¿sí? Es este que tenemos ahí, ¿sí? Ahí se lo marco. Ese es el valor. Anótenlo y con eso hagan el cálculo y van a ver que ahí les sale. Y después me decían que lo habían utilizado también para qué más, ¿para qué otro cálculo? A Para la este, pendiente media del curso principal, el JM claro, minúscula. claro, Ok. acá. No, es el H máximo y el H mínimo, o sea, la altitud máxima y la mínima dividida la longitud del cauce principal. ¿Sí? Queda un 9%. ¿Y les dio eso 9%? Ay, esperen que hay más compañeros queriendo anotar. No, profe. No, porque Claro, en mi caso, yo había utilizado el total, por eso capaz que no me dio. claro, por eso no te dio. ¿Sí? No, no, por eso no les da. Del tiempo de concentración de la fórmula de Kirchhoff, entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Primero, que es en horas, ¿sí? Segundo, que corrijan en el cálculo que hicieron ayer, que no es 137 kilómetros la longitud del cauce principal, sino 22,085 kilómetros, ¿sí? Espérenme. Dice, nosotros calculamos la longitud con la fórmula. Claro, podés trabajar con esa, la L, la longitud del cauce principal, tiene también una fórmula que en el caso en que nosotros no le demos el dato de la longitud del cauce principal, ustedes pueden calcularla con esa fórmula que no la vimos en el práctico, ¿o sí? Espérenme. Pero la vieron en la teoría, ¿sí? La longitud del cauce. Igual esas cuestiones, Profe, nosotros las vimos, es esa L por A, que es el área, elevado a la 0,6, que está en la filmina, pero de eso quédense, digamos, como tranquilos si, o sea, nosotros combinamos los criterios de lo que vimos en la clase. Espérenme. Hay otra compañera que dice, en caso de que no tengamos la longitud de los cauces, podemos calcular la longitud del cauce principal con la fórmula que dijo la compañera arriba. Sí, porque esa está en la teoría. Ahí en esa fórmula L igual a 1,27 por A, ahí le está faltando el A, que está elevado a 0,6, 0,6, ¿sí? Pero sí, ahí la pueden calcular. ¿Quién estaba consultando algo? Profe, a nosotros el jueves la profe nos dijo que calculemos con esa fórmula, Claro, porque está en la la de teoría, lo L. pueden calcular, sí, por eso lo estoy diciendo ahora de que Ok. si no les dan, digamos, si no les dan el dato de la longitud del cauce principal, pueden calcular con esta fórmula, pero no se olviden que la fórmula tiene la A elevada a la 0,6. ¿Cuál es la diferencia de usar una fórmula para calcular la longitud del cauce principal o digamos, utilizar la fórmula o utilizar un SIG y hacer los cálculos con el SIG? Bueno, los cálculos con el SIG siempre van a ser más exactos porque esta es una fórmula en donde relaciona ¿cómo que se llama? Área y digamos, un número, lo multiplica por un número, ¿sí? Y elevado a una potencia, ¿sí? Pero si no le damos el dato de que la longitud del cauce principal son 100 kilómetros, bueno, con esta fórmula la pueden calcular. Leila, creo que querías decir algo, ¿o no? no, sí, eso, profe, porque en el parcial, o sea, va a ser igual si calculo con esa fórmula o con la del cauce principal, es lo mismo, me lo toman como válido, digamos. Lo que pasa, chicos, es que
Si les damos el valor la longitud del cauce, ya no le vamos a dar la fórmula. Y si no le damos la longitud del cauce, tienen que usar la fórmula. ¿Me entienden? O sea, no es que van a tener la alternativa de uno o dos, de una u otra fórmula, digamos. Lo más probable es que sí se les dé la fórmula para que calculen, puede ser, o le demos el dato. No vi el parcial todavía como para poder decirle a ver cuál es la mejor manera, pero sí tengan presente las fórmulas, que hay una fórmula que puede servir para hacer ese cálculo del cauce principal, ¿sí? Hay una pregunta más ya que estamos en características morfológicas y después pasamos a caudal. Dice, profe, ¿cuál es la relación de masividad y coeficiente orográfico Dice, ¿cuál es la relación? Sería del coeficiente de masividad y del coeficiente orográfico. No tiene, o sea, son coeficientes que representan el relieve, pero no, digamos, no tienen una relación, ¿sí? Al menos no en la parte de cálculos, ¿sí? Y las unidades de cada uno pueden ser, a ver, ahí les coloco el coeficiente, ¿dónde está? Coeficiente orográfico. Esperen que lo busco. El coeficiente orográfico. Bueno, ahí encontré. Bueno, tenemos el coeficiente orográfico, ¿sí? ¿Se acuerdan que era H y que era A? Perdón, coeficiente de masividad. ¿Se acuerdan esto? ¿De qué valor era H y qué era A? H es la altura media de la cuenca, profe, y A, Ujú. el área de la cuenca. El ¿puede área de ser? la cuenca, ¿sí? H es la altura media de la cuenca que puede ser en metro, perdón, sí, es esta, ¿no es cierto? La altitud media de la cuenca que puede ser en metro o puede estar en kilómetros, ¿sí? Y el área que está en metros o en kilómetros cuadrados puede estar. Entonces, ¿cuál es la unidad? Y bueno, depende de qué ponga, de cómo, digamos, qué datos o qué unidad utilice para representar la altitud. Si pongo kilómetros, por ejemplo, acá, y kilómetros cuadrados, el coeficiente de masividad será en kilómetros sobre kilómetros cuadrados o metros sobre metros cuadrados, ¿sí? Eso por un lado con las unidades. Como si tengo o no que multiplicar por 1000. Suelen multiplicarse por 1000 porque a veces dan números muy pequeñitos, pero si aplicamos esta fórmula de H sobre A, el resultado lo tenemos que comparar acá, ¿sí? Con esta tabla en donde te dice, te da unos rangos de coeficiente de masividad y en función de ese rango tenemos una clase de masividad, si es muy montañosa o moderadamente montañosa. Finalmente la cuenca siempre va a ser montañosa, pero en diferentes grados, ¿sí? En el caso del coeficiente orográfico, podemos calcular la altitud media, ¿sí? El mismo valor que tenemos acá por el resultado
del coeficiente que nos dio el coeficiente de masividad. O bien, la misma fórmula que tenemos acá, pero elevado al cuadrado, la altitud elevada al cuadrado dividido el área de la cuenca. Y en este caso también tenemos sin multiplicarlos por 1000, ¿no? Tenemos estos rangos, ¿sí? Y según estos rangos podemos tener cuencas muy montañosas, montañosas o moderadamente montañosas. Creo que cuando ya se puede multiplicar por 1000, pero ya no deberíamos de utilizar estas tablas para interpretar, ¿sí?, el coeficiente de masividad. No sé si esta tabla la tienen, estas tablas de clasificación, pero se las copio ahí en el chat, ¿sí?, para que las tengan. No te dejan copiar. Bueno, las pongo acá en el grupo para que, en el grupo de Face, y de ahí las pueden descargar, ¿sí? Profe, no sé si me Ujú. escucha porque mi micrófono anda medio mal. Sí. Sí se te escucha. ¿Escucha? Ah, bien. Basta que mi pregunta, yo me mareé un poco con el coeficiente orográfico, porque ahí me sale 0,16, por ejemplo, si yo trabajo en kilómetros, digamos, o kilómetros para la altitud media y kilómetros cuadrados para el área. Ujú. Y me sale 0,16. Y yo no sabía si tenía que multiplicarlo por 1000. Claro, no, ya está. Ahí o sea, y si vos lo haces en metros sobre metros cuadrados, te debería dar lo mismo. Claro, sí, me da lo mismo. Ujú. No me da 0,16. Ahora, fíjate que utilizando esa tabla que, a ver, les vuelvo a proyectar. Utilizando la tablita esta te da 0,16, o sea, fíjate que el rango va de 0 hasta 35, entonces la clasificación es una cuenca muy montañosa, lo Profe, cual perdón, está bien. el coeficiente orográfico es el que me da 0,16. Claro, bueno, también está en porque acá te dice entre 1 y 2, bueno, pero ¿qué pasa con lo que es menor a 1? Entonces lo consideramos, en este caso sí, considerarlo igual. Ah, bien, Porque bien. si los multiplicas por 1000, te da 160, y es como bastante grande, digamos, ¿sí? Sí, Entonces, y en este caso, por eso decía, cuando multiplicamos por 1000, porque también está esa fórmula en que multiplicas por 1000, pero no tenés con qué comparar, para claro, decir, no es esa tabla, la de interpretación. claro. Ah, bien. Entonces, con esta yo se la pagué ya ahí en el Facebook para que la miren y la tengan. Con esto pueden clasificar, ¿sí? Profe, y el coeficiente de masividad yo lo había trabajado en metros por kilómetros cuadrados. O sea, metros para altitud media y el área en kilómetros cuadrados, y ahí me daba 35,24. Claro. Lo que pasa es que hay otros autores que te dicen que podés poner cualquier unidad. O sea, Claro. por eso mejor unificamos con este, en donde ponemos metros sobre metros o kilómetros sobre metros cuadrados o kilómetros sobre kilómetros cuadrados. Ah, bien. Esto del coeficiente de masividad, hay muchos autores, igual para todas las características morfológicas hay un montón de autores. Entonces mejor unificamos con estas fórmulas y mantengamos kilómetros sobre kilómetros cuadrados o metros sobre metros cuadrados, ¿sí? Bien. Gracias, profe. Bueno, me voy a fijar si no había otra consulta, y de las características morfológicas creo que no. Y había una compañera, no sé si alguien más tiene alguna consulta de las características morfológicas. Que lo importante que, a ver, las fórmulas se las vamos a dar, ¿sí? O sea, todas las fórmulas van a estar puestas en la hoja del parcial, nada más que ustedes van a tener que saber cuál tienen que utilizar, ¿sí? Lleven la calculadora y coloquen bien los números, eso es lo único. Después reemplazar básicamente los datos. Eso de las características morfológicas. Con respecto a caudal, había una compañera que decía que tenía, no sé si alguien más tiene alguna duda de
sobre las características morfológicas. Y si no, pasamos a la compañera que decía, a ver, ella me fijó quién era, Carla, que tenía una duda con el TP de aforo. Y si quería compartir la pantalla, puedes compartir la pantalla si quieres. Sí, profe, ahora le comparto. Creo que sí podés compartir la pantalla, ¿no? Ahí se puede ver. Sí, ahí está. Bien. Mi duda era que cuando hacíamos la velocidad media, Ujú. en realidad para la sección 1 tendríamos que la velocidad de esa sección es 0. Y entonces no le aplicaríamos la fórmula porque tampoco tenemos revoluciones por minuto, ¿verdad? No, en realidad, esa sección, en realidad es más que sección, bueno, es el... ya volvemos, Leila, vamos ahora con caudal y ya volvemos. Haceme acordar nada más cuando terminemos de ver esto de caudal. Lo que pasa es que en realidad tu velocidad, si vos aplicas la fórmula de la hélice, la velocidad no es que te va a dar 0, te va a dar 0,000 200 y algo así. Que digamos si lo redondeas sí es 0, pero en realidad sí tenés una velocidad, pero no es una velocidad significativa. A eso voy, que no digan la velocidad es 0, porque en realidad tendrías una velocidad que en realidad no te la dio la hélice porque la hélice no se movió, ¿sí? Pero la fórmula de la hélice sí te la da a esa velocidad, pero es muy chiquitita, ¿sí? Esa para que la tengan en cuenta. Pero bueno, está bien. Ponete que la dejas en 0 ahí. 0. La velocidad media sería de la sección, de lo que sería la sección 1, o sea, el área esta del triángulo, lo que vos tenéis dibujado, que es de 0 a 1, ¿no es cierto? Sí. Porque por ahí nosotros le pusimos sección, pero en realidad son las estaciones de medición. La sección es el área, ¿sí? Pero sí, no hay problema. Entonces, la velocidad media, que sería lo que pasa, a ver, ¿qué es la velocidad? A ver, vamos a hacer un dibujito mejor con el tema de las velocidades, ¿sí? Aguántenme que hago el dibujo y ya. Ahí estoy haciendo el dibujo, así les muestro directamente el dibujo. Bueno, ahí prendo la cámara. A ver, espérame que... Ahí, voy a poner así. Capaz que tendrías que dejar de compartir, Carla, la pantalla si todos tus compañeros pueden ver en grande un ratito. Bueno, profe. Y después volvemos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, esta es la sección del cauce, ¿no es cierto? Tenemos 0. Este 0 en realidad no es la sección 0, sino es la estación donde yo coloqué el molinete. Sería la estación o el punto 0. El punto 1, punto 2 y el punto 3. La sección 1, ¿sí? Es este triángulo, ¿sí? Es verdad, la velocidad cuando la medí en el punto 0, me dio 0, ¿sí? Que yo les decía que después cuando ustedes van a trabajar con la fórmula de la hélice, en realidad la velocidad no les es 0, sino que es 0,000 200 y pico, que redondeando es 0, ¿sí? Entonces ustedes tienen una velocidad acá, en el punto 0, en el 1, en el 2 y en el 3. Ahí tomaron velocidad. En realidad tomaron el número de las revoluciones del molinete y después la transformaron, ¿sí? En velocidad, ¿sí? Con la fórmula de la hélice. Esto que marqué en rosado es la velocidad media, ¿sí? La velocidad media de cada sección. Esta sección, la primera sección, es la que está comprendida entre el punto 0 y el punto 1.
Entre esos dos puntos, yo tengo dos velocidades. Bueno, la velocidad 0, acá, que es 0, y la velocidad que me dio acá, que medí acá. En realidad las revoluciones, que después las pasé a 60 segundos y que con ese valor reemplacen la fórmula de la hélice, ¿verdad? Pero para calcular digamos, el caudal necesito la velocidad media, no esta que fui midiendo. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de esta velocidad media? Hago la suma de la velocidad que obtuve acá en 0 y en 1 y la divido en 2. La velocidad media de esta segunda sección, la sección 2 del cauce, es la que está comprendida entre el punto 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad media, que es esta que está acá, la rosadita, sería la suma de la velocidad en 1 y 2 dividido 2. Y para la sección 3, que esta sección está comprendida entre el punto 2 y 3, será la velocidad que medí en 2 y la velocidad que medí en 3, que nuevamente es 0. Que bueno, con la fórmula de la hélice da 0,00200 y pico, ¿sí? Entonces, eso, o sea, recuerden, cuando yo digo, no hay una sección 0, ¿sí? No hay una sección 0, sino que hay un punto 0. La sección es la sección 1, la sección del cauce 2 y la sección del cauce 3, ¿sí? Bueno, ahora sí compartiendo de nuevo la pantalla para que veamos Bueno, la duda, ¿sí? ¿Pudiste compartir la pantalla? Carla, creo que era que ibas a compartir. Ahí está. ahí está. Entonces, para la estación 0 y la estación 9, que sería la última, ¿está bien que pongamos 0 o ponemos 0,024, que es lo que nos da en la Lo que les fórmula? da sería lo correcto, sería lo que les da ¿La fórmula? la fórmula, ¿sí? Ok, Eso sería lo correcto, no sé, 0,0024, no sé cuánto es que le da sí. la fórmula, ¿sí? Porque finalmente es una velocidad. Bueno, Ok, y ahora la velocidad media. sí. Entonces haría Profe, la estación Sí, 0 más la 1 profe. dividido 2 y me daría el ujú. promedio, digamos. Sí, Ana, no sé qué quieres decir, Ana. Ana estaba diciendo, profe, no sé cuál era tu consulta, Ana. Ana Valeria, creo que eras tú. Sí, profe, pasa que tenía silenciado el micrófono. Le quería preguntar acá la velocidad media. Nosotros, bueno, usamos la fórmula de la hélice. Bueno, acá sí daría, cuando hacemos lo de la velocidad, sí nos da el 0,0, no me acuerdo cuánto es de la hélice ahí. Ese Ujú. sería el valor ahí que nos da en 9. Y ahora para sacar la velocidad media del 9, como veníamos sumando y Es que dividiendo no hay 2, no tenés nueve secciones, tenés 8 nada más, fíjate. ajá, y Fíjate ahí que vos quedaría tenés. 0. No, ahora fíjate cómo vamos a ir haciendo en este ejercicio, cómo lo tiene la compañera, cómo lo Bueno, tiene Carla. La sección, bueno, o sea, la velocidad media, si es media, como recién les mostraba acá, es la velocidad entre una estación y otra dentro de una sección. Si vos tenés acá, suponete que este sea el punto 9 y ahí tenés una velocidad, pero no tenés otro punto para cerrar la sección 9, tenés solamente 8 secciones, ¿sí? Fíjense en el gráfico de Carla, ¿cuántas secciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿tenés? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secciones, ¿sí? Ahora, vos tenés el punto 0 y el punto 1 es la sección 1, ¿sí? La velocidad media, ¿sí? De esa sección va a ser sumar la velocidad que tomaste en el punto 0
que es 0,002 que tiene ahí, más la velocidad del punto 1, que es 0,453, creo. Sí, profe. Y entonces, la velocidad media que estaría entre el punto 0 y 1 te da 0,228, ¿sí? Vos que tenés el mouse, Carla, ¿podés mostrar la sección, la velocidad media de esa sección? Ahí. Sí, es esta. Es esa, y en el gráfico, por favor, mostrala, marcala. Claro, iría ahí. Claro, ahí, tócala, Iría ahí, acá. claro, o sea, ahí, ¿sí? Esa sería la velocidad media. Ahora, si vos vas al otro punto, a ver, la del 1 y 2, ¿sí? La sección, la velocidad, digamos, media del 1 y 2 sería la velocidad que tenés en 1, que es 0,453 más 600, 0,600 dividido 2, el promedio. Eso te da, 0,527. esa sería para la sección 2, ¿sí? Para la sección 3 te da 0,640, para la 4, ahí, vos andás corriendo el mouse, ¿querés? Ahí está. Para la sección 4, que la sección 4 es la que está comprendida entre qué puntos, entre el 3 y el 4, ¿no es cierto? Entonces, esa sección te da 1,061. La sección 9, fíjate, Ana, ¿sí? Está comprendida entre el punto 8 y 9, ¿sí? Sí. El 8, ¿cuánto es la velocidad del 8? 0,453 el 8. Y la del 9 es de nuevo 0,00. 0,22,8. Y después de eso ya no tenés más secciones. O sea, el punto 9 sí tiene su velocidad, ¿sí? Pero, y pertenece a su sección 9, pero no tenés, digamos, otra sección más después del Claro. punto 9. ¿Entendés? Sí. O sea, ¿cuál sería el consejo para este ejercicio si les toca en el parcial? Primero que todo, dibujen el cauce y hagan este dibujito, este que les mostré acá. Si tienen 9 secciones, con 9 secciones. Y pongan los puntos 0, 1, 2. Acuérdense que esos son los puntos donde tomo los datos. Son puntos, no secciones. Y después dibujen las secciones y dibujen dónde va la velocidad media. Entonces ahí se van a dar cuenta en el dibujo que no les va a sobrar ni le va a faltar ningún dato. Si les falta o les sobra, puede ser de que sea un error en el parcial, pero de tipeo o algo nuestro, justamente le da ahí, digamos, o sea, esa es la única manera de que les sobre o les falte un dato. Pero si ustedes hacen el dibujo, van a ver que van a ir poniendo, hagan el dibujo y en cada punto vayan poniendo, bueno, en el punto 0 la velocidad es 0,00200. En el punto 1 la velocidad me dio, no sé, 0,453. En el punto 2 me dio esto y esto. De manera que cuando dibujen ya la velocidad media tengan que hacer el cálculo, no se confundan con los datos, ni piensen de que le está faltando algún dato, ¿sí? Lo mejor es hacer el dibujito. No sé si contestó la pregunta tuya, Carla, si estaba bien. Y Ana, tu consulta de la sección 9. Sí, profe. Sí, se Profe, entendió. entonces en la estación 9 no hay velocidad media. Sí, sí hay, porque fíjense en las estaciones. O sea, por eso dibujen. Tienen acá 9 estaciones y la estación 9, en este caso, que va del punto 8, digamos, en el punto 8 y 9, ¿sí? La velocidad media se calcula con la velocidad obtenida en el punto 8 y la del punto 9, que si bien te dio 0 revoluciones, pero con la aplicación de la fórmula de la hélice te da 0,00200 y algo, ¿sí?
O sea, si vos ves el dibujo de Carla, vos tenés 9 secciones y cada una de esas secciones tiene una velocidad media, ¿sí? Bien, profe. Bien. Esto del caudal, chicas y chicos, no es que le vamos a dar así como en este ejercicio que tiene 9 secciones a lo sumo, a lo mejor haya 3 secciones, justo como este dibujito que hice acá, 3 secciones, pero seguro la profe le va a dar X, vieron que yo le puse acá, miren, esto no debería decirlo, pero para que no se asusten mañana cuando vean un ratito podés dejar de compartir, Carla, así, eso, mira. Ahí está el dibujito y dice X, capaz que en el ejercicio digan, se hizo la medición del caudal y tenemos los puntos X0, X1, X2 y X3. Y en el X0 la altura, o sea, van a tener seguramente H0, H1, H2. Ay, así ves, H0, H1, H2, H3, porque H0 es la profundidad de acá de la estación 0, la profundidad de la estación 1, H3, perdón, H2 y H3, ¿sí? Entonces, fíjense en que X es para cada uno de los puntos de donde voy a tomar los datos y H son las alturas. ¿Eso para qué le sirve las H? Las H, las alturas, para sacar las secciones, para hacer triángulos y trapecios, las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces la profe, yo también, le podemos dar así y le podemos dar velocidad 0 acá, velocidad 1 de esta, velocidad 2 y velocidad 3. Entonces si ustedes hacen el dibujo, van a ver que van a tener hacen el dibujo ubicando las X. Ubican las H y ubican las velocidades. Y ya hacen el dibujo y le va a quedar que cada sección tiene que tener su velocidad media. ¿Entienden? O sea, siempre va a haber una velocidad media para cada sección. No sé si les quedó clarito con esto. Sí, profe. Entonces mañana en el parcial, si de pronto aparecen X, H y B de velocidad, no se asusten. X, acuérdense, punto de donde hago la toma de los datos. H es la profundidad y B es de la velocidad que obtuve. Puede ser que le demos los números de revoluciones, ojo. Puede ser que le demos la velocidad ya calculada o que le demos las revoluciones y que tengan que pasar a segundo, ¿sí? Porque le decimos las revoluciones son en un minuto, entonces la van a tener que pasar a segundo y luego reemplazar en la fórmula de la hélice. Puede ser que en la hoja de fórmula estén las 3 fórmulas de la hélice y ustedes tengan que, espérenme un ratito que cierro esto, y ustedes tengan, le digamos que se utilizó la hélice 2. Entonces, tienen que elegir de todas esas fórmulas que tienen, cuál es la hélice 2, ¿sí? O puede ser que el parcial ya venga con el dato de la velocidad. Bueno. Profe, Sí. en el caso del flotador, Ujú. estaría, no sé si estaría bien o mal, o sea, yo le comento cómo hago el procedimiento para calcular el caudal. O sea, yo tengo un registro de los tiempos, saco un promedio y saco la velocidad, que sería la distancia sobre el tiempo, y a esa velocidad la multiplico por la sección. Y Ujú. a ese caudal lo corrijo con el factor de corrección, que es 0,6 o 0,7, para obtener mi caudal final. ¿Estaría bien? Sí, pero nosotros no vimos con el factor de corrección, ¿no? O sea, porque no sé si en la teoría les dijo la profe Silvia, nos dijo ya que si aplicamos el factor de corrección no hay muchas diferencias, así que en la comisión del día viernes ya no vimos con los factores de corrección.
En realidad no, la verdad que no, chicos, no sé quién es mi comisión de los que están, pues son un montón y recién nos estamos conociendo. Ingrid, vos sos de la comisión de los jueves. Sí, del jueves. En la comisión del viernes no vimos con factor de corrección porque ya no se aplica, digamos, el tema del factor de corrección. Está bien que lo sepan, además, pero en realidad el procedimiento está bien como lo hiciste, solo que para que no se asusten los chicos de la comisión del viernes, nosotros no vimos con los factores de corrección, así que si les toca hacer cálculos con el, ¿cómo se llama? Con el flotador, es todo el procedimiento que dijiste, pero sin el factor de corrección. Profe, entonces, ¿estaría mal si lo aplico de esa forma? No lo hemos visto, así que no está mal que lo hagas. O sea, si lo haces, está bien, pero no va a sumar ni restar, digamos, al ejercicio, ¿sí? El resultado que se toma es el resultado sin el factor de corrección, pero si lo hiciste con el factor de corrección, no está mal, digamos, por eso no te va a sumar a la nota ni tampoco te va a restar. A ver. ¿Mm? Profe, creo que la pregunta iba más orientada a si está bien sacar un promedio antes o después. Por ejemplo, podríamos sacar un promedio de todos los caudales y obtener un caudal medio. O No, el... ¿Por qué no? pero no estábamos hablando de caudales, ¿no? De promedio de caudales. No digo método flotador. O sea, se repite en varias ocasiones y en cada No, ocasión se se tiene un tiempo. repiten, o sea, no. Ahí tengan en cuenta de que ustedes tienen el flotador, espérenme. Profe, entonces la forma correcta de aplicar el método sería usando la fórmula. ¿Qué fórmula? Hay una fórmula para calcular la velocidad que depende si es mayor a No, 1,15, creo. ¿No? el ¿Tampoco? método del flotador, y ahí les pongo, chicos. A ver, no guardar. Voy a poner de acá. Espérenme que busco el PowerPoint de. Esperen un ratito. A ver, estoy buscando el PowerPoint. Ay, a ver dónde está. Esto es aforo. Acá tiene que estar. Presentación. Caudal. Ahí les hago la presentación. Está un poco lenta mi compu, chicos. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Porque mi compu no los veo a ustedes, pero bueno, no importa. Esto es caudal. Acá. Fíjense en que tenemos. Esta es la planillita, ¿no es cierto? Las veces que nosotros tomamos, ¿qué tomamos? Liberamos el flotador en el cauce y tomamos el tiempo, ¿no es cierto? Y acá hacemos un promedio. Vamos a ver, porque acuérdense siempre que caudal es sección por la velocidad. La sección siempre los tenemos que calcular por la misma manera de descomposición de figuras, triángulos y trapecio, ¿no es cierto? Pero acá lo que queremos saber es la velocidad. Entonces, fíjense en que acá nosotros tenemos el resultado de las mediciones. Tiré el flotador al cauce 15 veces. En esas 15 veces obtuve diferentes tiempos, que es el tiempo en que demoró la pelotita en ir de un punto a otro, ¿no? Esa distancia de cuánto recorre es importante saber también. Entonces yo tengo un promedio, ¿sí? Ese es el tiempo, ¿sí? Y acuérdense
que la velocidad, que en este caso no es velocidad media, es una velocidad superficial nada más, es igual metros de longitud, que es la distancia que recorrió el flotador de un punto a otro, ¿sí? Esa distancia. Dividido el promedio, ¿sí? El promedio de los tiempos que obtuve en las mediciones. Y es un solo valor de velocidad. No es como en el molinete que tengo varias velocidades y luego tengo varias velocidad media y calculo caudales parciales. Y luego hago esa sumatoria de caudales parciales y obtengo el caudal final. No, en este caso el flotador obtengo un solo valor de velocidad, que es el que multiplico por la sección, y es un solo valor de cauce. O sea que no hago ningún promedio de caudales como recién por ahí estaban mencionando, ¿sí? Yo hago una serie de toma de datos, que en este caso fueron 15 veces, saco un promedio del tiempo, ¿no? Del tiempo, ¿sí? Y ese promedio del tiempo hago esto, calculo la velocidad siendo la distancia recorrida por el flotador dividido este tiempo promedio. Eso es el valor de la velocidad. Con flotador obtengo un solo valor de velocidad superficial y es la que multiplico por la sección, ¿sí? Y esa sería la metodología para nosotros calcular el caudal por el método del flotador. Después de esto, nosotros podemos corregir esta velocidad con otra, digamos, otra fórmula. Puedo ajustar el caudal con lo que vieron en la comisión del jueves, con la formulita que si el caudal me da mayor a esto o menor a aquello, puedo ajustar. Nosotros solamente con el flotador es esta la manera. Después, si ustedes lo vieron el jueves con ajustar ese valor con algunas otras fórmulas, sirve un montón, sí, puede servir, pero en la práctica no hay diferencia entre el valor que obtengo de este cálculo con el ajuste con esa fórmula, ¿sí? Bien, profe. Entonces el punto va a tener validez si no le aplico el factor de corrección entonces. O sea, el punto va a tener validez en el parcial, vos me decís. Sí, 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 profe. No, o sea, el jueves ustedes lo vieron con los factores de corrección y está bien, o sea, no es que esté mal, pero le digo que no les va a sumar punto porque hicieron un paso extra al cálculo, a eso voy. Y si lo hicieron, tampoco le va a restar, digamos. Pero lo ideal, o sea, lo que nosotros vimos, o sea, como para ponernos todos y a ver, alinearnos, digamos, es esto que les acabo de mostrar, cómo se calcula el caudal por medio del método de flotador, es como lo vimos, digamos, todos. Después ustedes vieron un ajuste o un factor de corrección que se puede aplicar, que como les digo, ya no lo damos porque en la práctica ese factor no te corrige mucho, digamos, no hay mucha diferencia. Entonces directamente lo dejamos así. Pero si lo aplican no le vamos a quitar puntos, digamos, por eso, ¿no? Ah, bien, profe. Sino que les llevo tranquilidad a los chicos del viernes porque no vimos esos factores de corrección. Y la verdad que no lo vimos por esto que les digo, que no hay mucha diferencia. Bueno, no sé si hay otra consulta de caudal, porque hay una consulta que vuelve a características morfológicas. Acá pregunta Leila sobre cuál es la diferencia de la longitud máxima y la longitud axial. Ahora les dibujo. Mejor, mejor que dibujarles, les muestro. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Primero vamos a ver en esta cuenca, porque tiene para que lo entendamos bien. Ahí está.
A ver. Ahí están viendo, chicas. ¿Se está Sí, profe. proyectando? Bueno. Longitud axial, ¿sí? La longitud axial es la longitud. Si ustedes ven acá, hay una línea que va más o menos del punto más lejano hasta el punto de cierre de la cuenca. Esta es una cuenca del río Caraparí en el norte. Este no es el ejemplo que vimos en el práctico, ¿sí? Entonces la longitud axial, y anótenlo por ahí, es la longitud que va desde el punto más lejano de la cuenca en línea recta, ¿sí? Por eso es axial, en línea recta. Entonces, axial igual a línea recta, que va en línea recta desde el punto más lejano de la cuenca hasta el punto de cierre, como vemos acá. Esa es la longitud axial, ¿sí? Ahora, vieron que acá que dice, a ver, ahora vamos a ver si tengo una mejor figura, acá. En cambio, la longitud, ¿cómo se llama? La longitud máxima, sí, es la longitud del cauce, ¿sí? Del cauce más largo, ¿sí? Siguiendo la sinuosidad del cauce. O sea, si yo tengo que medir la longitud máxima, tengo que tomar el punto más lejano, que sería este, por ejemplo. No sé si están viendo, ¿están viendo dónde estoy mostrando con el cursor o no? Porque me Sí, aparece. profe. Bueno, sería tomar desde el punto más lejano, que sería acá, pero siguiendo la sinuosidad, o sea, la forma del cauce, ¿sí? Esa es la longitud máxima. En cambio, la longitud axial es tomar desde el punto más lejano en línea recta, ¿sí? En cambio, en la longitud máxima hay que seguir la sinuosidad de los cauces, ¿sí? La forma. Entonces, por eso va a ser una longitud mayor. Ahora, teniendo ya en claro esto, si vamos a la cuenca que vimos que era la cuenca del río Lacapato, es lo que vimos. Espérenme que busco el Power, que se lo tengo acá. Pasa que estoy con dos pantallas. Eso lo tengo acá. Caudal. Cuencas aforo. En el caso del ejemplo que vimos acá en este año, que fue la cuenca del Olacapato, ¿sí? Fíjense, ahí ya va a compartir. Primero la diferencia, porque el que vimos recién, el del Caraparí, era con Argis, y el de Olacapato era todo con, esperen que voy a buscar una mejor imagen. La de Olacapato era con AutoCAD. La cuenca axial, ¿sí? La longitud axial, acuérdense, desde el punto más lejano, que en este caso era el Nevado del Quebar, hasta el punto de cierre, ¿sí? Esa es la longitud axial. Y la longitud del cauce coincide, perdón, la longitud máxima coincide con la longitud axial, el valor. ¿Por qué? Porque es un curso bastante recto que nace también acá en el Nevado y es bastante, digamos, recto. Sí tiene alguna sinuosidad acá en esta parte, pero es bastante recto y por eso el valor, ¿sí? Del LB, o sea, la longitud axial, es igual a la longitud máxima, ¿sí? Al LA, ¿sí? Fíjense, el LB es de 23,82 y la axial también es 23,82, pero justamente porque en esta cuenca en particular, y eso lo expliqué el día que di el práctico, en esta cuenca en particular, que es bien alargada, el cauce principal, o sea, de la longitud máxima, el cauce es bastante recto y no tiene tanta sinuosidad. Por eso es igual a la longitud axial, pero en esta cuenca y para este ejemplo. Pero como vimos, antes que este ejemplo, vimos la del Caraparí, en donde la longitud axial tiene un valor y la longitud máxima tiene otro porque tenés un cauce con mucha sinuosidad, ¿sí? Esa es la diferencia entre axial
y cauce, la longitud máxima, la longitud axial y la longitud máxima. No sé si quedó claro, Leila. Acuérdense, axial siempre es así, recto. Y la longitud máxima siempre la vamos a tomar siguiendo la sinuosidad del cauce. Bueno, al menos por el chat ya no hay más preguntas. Profe, ahí en el Power que mostró, no sé si me podría explicar, ahí salen 3 grafiquitos con las diferentes formas de la cuenca. En el factor de forma, como en una esquinita, salen 3 formas de cuenca con el tiempo de concentración. A ver, ahí lo busco. Y lo interpretamos entre todos, así. Sí. Ese. Bueno, este gráfico que también está en la teoría, creo que lo tienen en la teoría, y está representando la forma de la cuenca, ¿sí? Y acá lo que tenemos acá abajo es un hidrograma. Un hidrograma que relaciona caudal y tiempo. Como vemos acá, tenemos esta gráfica en donde cuando hace este pico es donde decimos que tenemos el caudal pico o el caudal de crecida. Un poco que esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, cuando la forma de la cuenca, ¿sí? Tenemos una cuenca de este tipo, o sea, la forma visualmente, tenemos una cuenca de este tipo, ¿sí? El caudal pico lo tenemos en este tiempo, por ejemplo, en tiempo 1, ¿sí? Nos da este valor, este tiempo. Mientras que si tenemos esta otra forma, ¿sí? de la cuenca, el el caudal pico se corre a un tiempo mayor, ¿no es cierto? Y si tenemos esta otra forma de la cuenca como con estas 2 entradas, vamos a tener 2 caudales picos o de crecida, pero van a ser más atenuados que estos. ¿Qué quieren decir más atenuados? Estos son como más chatitas, ¿sí? El caudal pico. O sea, fíjense en que acá yo tengo un caudal pico en un tiempo 1 y un valor acá de caudal. En este tiempo, díganle, no sé, en tiempo 2, tengo este otro valor de caudal. Y acá tengo como 2 caudales pico, pero no son tan elevado el pico. ¿Se entiende? Eso es lo que, o sea, si yo relaciono la forma de la cuenca. Y eso también tiene que ver con las redes de drenaje, ¿sí? Fíjense en que en esta cuenca que tenemos acá, que es como la forma de una perita, en la parte alta, suponiendo que el caudal de sal, acá está el punto de cierre, ¿no es cierto? Donde están las flechitas. En la parte alta de la cuenca tenemos, digamos, las redes de drenaje o los cauces van a ser más cortitos porque es más finita. Entonces, cuando llegan a la parte media de la cuenca, los cursos van a ser más largos, ¿sí? Pero como acá en la parte alta yo tengo, en la parte alta de la cuenca, la superficie que tiene o de que recorrer la escorrentía es menor, va a llegar más rápido la crecida a la parte media de la cuenca, ¿sí? Y por lo tanto en el tiempo en el que alcanza el caudal pico, o sea, este tiempo está ubicado acá y tiene este valor de caudal. Diferente es de este otro gráfico, porque en la parte alta de la cuenca, ¿qué pasa? Tengo mayor superficie de cauce para que escurra el agua de la precipitación. Entonces, por eso el caudal pico se retrasa, ¿sí? Tengo mayor tiempo. Esto está como también vinculado al tiempo de concentración, ¿sí? Que es lo que veíamos al principio de la consulta, en donde una compañera preguntaba por qué una cuenca de forma circular tiene un tiempo de concentración mayor
que a una cuenca rectangular, que tiene un tiempo de concentración más pequeño. Bueno, acá pasa lo mismo. Y en este caso es porque tengo como dos momentos de crecida, ¿sí? Cuando llega todo lo que tengo en la parte alta de la cuenca y después cuando tengo otra, digamos, escorrentía, que es lo que viene de la parte baja de la cuenca. Tengo como dos picos de crecida, pero son bastante más atenuados, no son caudales, altos caudales o valores de caudales altos, ¿sí? De todos modos, esto se ve más en la parte de hidrograma, ¿sí? Pero esa sería la explicación. Si la forma de la cuenca, dependiendo de la forma de la cuenca, mi caudal pico o de crecida va a estar en este tiempo 1 o en este tiempo 2, o va a haber dos caudales de crecida en dos tiempos distintos, pero bastante más bajo el valor del caudal que los otros dos ejemplos, ¿sí? Gracias, profe. Había otro compañero que estaba por hacer una pregunta, que justo respondimos la de Celia, pero había un compañero que me parece que quería hacer una consulta. Profe, en el tema de cómo graficar los polígonos, eso no entendimos bien. Los polígonos de Thyssen. Sí, Bueno. Espérenme un cachito. A ver. Espérenme que voy a cerrar un poco las cosas de la compu porque se me retilda. Ahí está. Aguanten acá un cachito que voy cerrando porque tengo muchas cosas abiertas. Bueno. A ver. Por ahí si les piden lo de los polígonos de Thyssen. No, el hidrograma de un río, acuérdense que todas esas eran consultas de teoría. Para los chicos que se sumaron después de lo que dije, toda la parte teórica se la tienen que consultar a la profe Silvia, ¿sí? Todo lo que es teoría, nosotras damos solo las consultas de las prácticas. Así que lo de hidrograma de un río, te diría que al final de esta consulta lo vemos rapidito, pero no sería como la última palabra. La última palabra en la teoría siempre la va a tener la profe Silvia. Eso acuérdense siempre para las consultas previas. Ayer dieron consulta. La profe estuvo preguntando si había alguien para la consulta de la profe. Y después, cuando estábamos en el práctico el miércoles, ella anunció que iba a tener consultas también. Pero bueno, lo vemos un toque, pero cuando terminemos esta. Era lo de los polígonos de Thyssen. Bueno, no creo que les pidamos que dibujen, ¿sí? Pero acá vamos a ver. Espérenme espérenme que les pongo la presentación, pero voy a sacar, tengo que sacar uno de los pendrive. Así vemos cómo se grafican, ¿sí? A ver. Antes un cachito. Cuencas. Espérenme que sigo buscando.
Ay, ahora no se conecta. Espérenme, chicos, ya. Ahí está. A ver, a ver, a ver. En el... A ver, espérenme. Que ya lo pongo. No encuentro justo la presentación. A ver. Pero voy a buscar una imagen como para... A ver, espérenme. Bueno, no tengo la presentación. Pero vamos a hacer esto. A ver, primero lo voy a dibujar así. Bueno, a ver si se ve acá. Espérenme que voy a marcar bien las estaciones. Acuérdense que en la parte de precipitación, bueno, este es un gráfico de los más sencillos, ¿no? O sea, miren. Espérenme que con otro color le voy a pintar la cuenca, así Cuando se hace el cálculo de la precipitación media, tenemos tres formas de hacer el cálculo. Con la media aritmética, que es sumar los datos de las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de la cuenca, hacer un promedio. Después está el de las fajas de las isoietas, y después está el de los polígonos de Thiessen. Primero vamos a empezar así. Bueno, estos 5 puntos que tengo acá marcados en rosado, bueno, tengo la cuenca, ¿no es cierto? Y tengo estos puntos. A ver, si ustedes les piden que dibujen polígono de Thiessen, o sea, cómo harían los cálculos, o sea, cómo dibujarían los polígonos de Thiessen, esta es la mejor manera, digamos. Poner la cuenca, un punto central y las estaciones afuera. O sea, esta es como la parte, como lo más fácil, por decirlo así, como hacer los cálculos más fácil, o el dibujo más fácil. Tengo 5 estaciones de muestreo. Lo primero que tengo que hacer es unir las estaciones, las estaciones meteorológicas, dibujando triángulos, como hice acá. Partiendo del centro, voy dibujando los triángulos. O sea, eso es lo primero que hago, dibujar triángulos. Después que dibujé los triángulos, tengo que hacer la mediatriz de cada triángulo. O
¿sí? Entonces acá yo marco la mediatriz, que sería la mitad de cada uno de los, donde se encuentra la mitad de cada uno de los lados, ¿sí? Entonces primero marqué, ¿sí?, los triángulos y después las mediatrices, ¿sí? Entonces, tengo, por ejemplo, este triángulo que tengo acá, tengo esta mediatriz y esta mediatriz. Para este otro triángulo, tengo su mediatriz de este lado, la de este. O sea que cada triángulo voy a tener una mediatriz. Y después que hice la mediatriz de los triángulos, tengo que hacer la proyección de esas mediatrices, uniendo, ¿sí?, al medio, ¿sí?, las mediatrices. Esperen que ya dibujo, chicos, no me quiero perder. A ver. Bueno. A ver si tengo otro fibrón. Fíjense, tengo las mediatrices, ¿sí? O sea, todo esto que marqué las mitades de cada uno de los triángulos, ¿y qué hago? Las tengo que unir. ¿Y qué hago? Supónganse de este triángulo. Tengo esta mediatriz, la amarilla, esta y esta. Entonces tengo que hacer la proyección para unir al centro del triángulo. Entonces hago esa proyección. Acá también, ¿sí? Acá también y acá también. Entonces formo el primer polígono al centro. Creo que acá me equivoqué. Espérenme. Este está bien. No, este también está bien. Este también. Este va un poquito, o sea, ¿cuál es el tema con los polígonos? También las proyecciones. ¿Cuál es el tema? Que a veces yo tengo como que forzar un poco el triángulo. No me va a dar exacto, pero yo voy dibujando este polígono. Fíjense en que se armó el primero, ¿sí? El primer polígono. Y es el único que voy a armar, porque en realidad voy a tener ese polígono y después me quedaron abiertos ¿sí? Tengo este del centro y me quedaron abiertos estos, ¿sí? De estas proyecciones. Acuérdense de que yo tengo que tener, por ejemplo, tengo este primer polígono que armé y tengo el valor de esta estación, ¿sí? De meteorológica, para poder hacer el cálculo de la superficie con el valor de la precipitación de esta estación. Entonces, ahí yo tengo un primer polígono, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para acá, ¿me quedan todas estas áreas sin polígono? No. ¿Por qué? Porque los polígonos los termino de cerrar con, ¿sí? Con la línea divisoria de la cuenca, ¿sí? Espérenme que ahí les voy a marcar mejor. Entonces, fíjense, este primer polígono lo tenemos cerrado ya se cerró así con los triángulos y las mediatrices y con este valor de la estación meteorológica. Y acá también tenemos otro polígono, que si bien me queda abierto, fíjense de acá de estas proyecciones, pero lo cierro con el límite de la cuenca al polígono, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Esta superficie la voy a trabajar con esta estación. Y lo mismo acá, ¿sí? Fíjense de que me queda estos otros polígonos, ¿sí? Me quedan este otro polígono, fíjense el que está acá y acá, ¿sí? Cerrado con este límite de cuenca y con este valor de estación. Y después tenemos este otro polígono que me queda armado acá, ¿sí? Con este otro valor de estación
y me queda este último polígono, ¿sí? Con este valor de estación. ¿Sí? No, no necesariamente. Acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 polígonos y me quedó justito con 5 estaciones. ¿Sí? Pero no necesariamente, ¿sí? A veces puede ser que puede ser de pronto, que recién preguntaba ahí un compañero, fíjense, que puse estas 2 estaciones también meteorológicas que están acá. Estas que están acá también puedo unirlas y hacer polígonos, ¿sí? Pero ya la cuenca no las engloba a estas estaciones. Entonces acá, por ejemplo, tengo 7 estaciones meteorológicas y tengo 5 polígonos, nada más, ¿sí? Entonces también depende de la ubicación de las estaciones meteorológicas en relación a la cuenca, ¿sí? Profe, pero ahí lo que usted estaba mostrando están fuera de la cuenca, hay una sola que está dentro. No, pero las utilizas para armar los polígonos, para armar los triángulos. Pero estas, que yo digo que están afuera, o sea, ya no, si vos seguís armando los triángulos, ponete, mirá, que estás armando, por ejemplo, esta que está abajo, te podría servir para acá, pero este triángulo que está acá, si vos armas un polígono, no te va a servir nada, porque la línea divisoria de la cuenca ya cierra el polígono. Pero yo a estas que están afuera las utilicé para armar los triángulos y cierro con la línea divisoria de cuenca, ¿sí? Profe, ¿puede quedar más de una estación adentro de un polígono? Sí, también puede que, depende, bueno, a ver, este es un ejemplo ideal en donde tenemos una estación y mucha estación alrededor. Creo que en el ejemplo que nosotros tenemos en el práctico, tienen una cosa así de una cuenca y todas las estaciones están abajo, una cosa así. Y después acá arriba no les queda nada de datos. Entonces tienen que armar un gran polígono, queda un polígono gigante acá y varios polígonos acá chiquitos. Y sí, no depende, digamos, de cuántas estaciones tengas, pero por lo general no hay tantas estaciones meteorológicas dentro de una cuenca. Este era un ejemplo ideal y un ejemplo rápido que ustedes haciendo así pueden, digamos, poniendo pocas estaciones meteorológicas, arman mejor los polígonos. Si a ustedes le tocara, por ejemplo, que le digamos dibuje, o cómo es la metodología de los polígonos de Thyssen, dibuje. Entonces, no se pongan a dibujar 10 estaciones con 10 estaciones meteorológicas porque le va a salir un montón de polígonos. Con 5, con 4 estaciones y arman los triángulos. Lo importante de esto es que sepan cómo se arman. Las estaciones meteorológicas con triángulo, les marco las mediatrices, hago las proyecciones de las mediatrices y ahí se me arma el polígono. Y acuérdense en que la línea divisoria de cuenca actúa como el cierre de los polígonos que me quedan. Siempre me va a quedar, siempre por lo general, ¿sí? Por lo general me va a quedar un polígono, bueno, este es re perfecto porque la estación está al medio, pero a lo mejor la tienen por acá la estación y va a quedar unos 2 polígonos, pero el resto le van a quedar así abiertos que los van a tener que cerrar con la línea divisoria de cuencas. Pero de nuevo les digo, si les toca que ustedes elijan, ustedes tengan que dibujar el polígono, no que nosotros les demos las estaciones, o sea, que ustedes puedan partir del número de estaciones que ustedes quieran, siempre elijan la menor cantidad de estaciones, porque si le ponen muchas estaciones y súper distribuidas, le va a salir un montón de polígonos y de triángulos que van a tener que hacer. Y la idea de esto, como les digo de nuevo, es que sepan dibujar, sepan cómo es la metodología. Aparte, hoy con el avance de los SIG, esto uno ya no lo hace a mano, lo hace en el SIG y con el software y arma todos los polígonos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes sepan cómo es la metodología, ¿sí? Chicos, son las 7 y yo me tengo que ir porque en realidad no estoy en mi casa. No sé qué otra consulta había. No, ya respondí la de las mismas estaciones de... Profe, Sí. ¿a qué hora se rinde mañana al final a las 8? Sí, a las 8 pusieron, dijo la profe.
Igual lo pongo ahí en el grupo de nuevo de Face, pero es a las 8. Y ya les digo el anfiteatro. A ver. Sí, habían dicho, profe. ¿Cómo? El C. El C, a ver. Si lo dices tú, entonces está bien. Porque yo lo tengo acá. Bueno, sí debe ser el C. Lo tenía por acá en el celular. La profe Ferreira puso que es de 8 a 11 en el anfiteatro C. Ujú. Sí, los tenía. Bueno, si ya lo puso la profe, es porque es así. Entonces, de 8 a 11 en el anfiteatro C. Sí, ahí. Bueno, era lo del hidrograma que una compañera hablaba. Espérenme, hidrograma de un río. Bueno, pasa de que hay muchos gráficos del hidrograma de un río en la teoría de la profe Silvia. ¿Cuál específicamente es el que querés que más o menos charlemos, Paulina? Profe, es que justamente no sé, esa es mi duda, digamos, porque son tantos que si me piden grafique el hidrograma, por ejemplo, no sabríamos cuál. O sea, vos tenés el hidrograma, pasa de que esto está en la teoría y no sé si ya lo vieron con la profe en la teoría, pero tenemos un hidrograma que te vincula tiempo y caudal, que recién lo vimos en el PowerPoint, ese de las formitas de las cuencas y cómo variaba el caudal pico. Ese es un hidrograma. Ahora, después la profe también les debe haber dado las formas para calcular el hidrograma y las formas y el hidrograma con su yetograma. O sea, el hidrograma tenemos cómo va variando el caudal en función del tiempo y arriba tienen un dibujito que es cómo se vincula ese hidrograma con las precipitaciones. Esa es otra forma del hidrograma con su yetograma. Y después están las fórmulas, después tienen otros hidrogramas en donde tienen diversos tiempos, ¿sí? El tiempo base, el tiempo, digamos, los distintos tiempos que transcurren mientras va creciendo el caudal. Entonces, todos los hidrogramas que ustedes tienen en la teoría, todos tienen una explicación, Paulina. Cuando si a vos te preguntan, a ver, ¿cómo se comporta un caudal en función de la precipitación? Entonces vos tenés que dibujar el hidrograma con su yetograma, ¿sí? Ahora, si te pregunta cómo obtiene un hidrograma de manera gráfica, ahí hay unos dibujitos del hidrograma. Ahí te muestro. Pasa que acá no tengo el manual de la teoría. Sí. Pero esto es caudal, esto es tiempo. ¿Sí? Pero que hay como de manera gráfica como para calcular también el hidrograma. No sé si lo viste este dibujito en el manual. Después también pasa que hay un montón de hidrogramas, pero seguramente siempre preguntan sobre el hidrograma que está vinculado al yetograma. ¿Qué te iba a decir? Hay uno que tiene también así esta formita, con la forma de calcular el tiempo base, creo que se llama, y el caudal pico, y el caudal base, el caudal pico. Ese es no tengo acá el manual, pero ese es el gráfico más completo, el que habla del caudal base, el caudal pico, el yetograma. Y después está el hidrograma unitario, que el hidrograma unitario te grafica por cada milímetro de agua caída cuánto es el caudal, cómo va variando el caudal por cada milímetro de precipitación, ¿sí? Entonces, por eso es hidrograma unitario. Pero hidrograma es como un tema muy grande y si te piden, o sea, mañana en todo caso, si el dibujo, si la pregunta dice, grafiquen el hidrograma de un río,
Entonces, bueno, ahí preguntan cuál de todos los hidrogramas de última, Paulina. Después también hay un hidrograma en donde vincula la sección del cauce de un río con el hidrograma y cómo va variando el caudal base, cómo es el caudal pico, o sea, hay es toda una bolilla completa de hidrograma. Por eso cualquier consulta sobre ese tema lo tendrían que haber visto con la profe Silvia. De todos modos, mañana cuando tengan los ejercicios, si hay algo que no se entiende, agarren y levanten la mano y preguntan, ¿sí? No se queden con la duda de qué es lo que están preguntando, ¿sí? Igual no es que no les damos una mano en el parcial, respondemos todas las preguntas que podemos, ¿sí? Así que, bueno, si no hemos pasado un poco el tiempo, para mañana entonces nos vemos a las 8 de la mañana, sí, ahora recuerdo, la profe Silvia dijo que traten de estar unos minutos antes para poder ubicarnos bien en el anfiteatro, ¿sí? Así que, bueno, tranquilos y mañana no es nada de lo que no hayamos visto, ¿sí? Sobre todo lo que vimos presencial, ¿sí? Lo que estuvimos presencial, sobre todo eso. Así que, bueno, repasen y nos vemos mañana. Hasta mañana, chicas y chicos.